Cierra la puerta o te romperé las piernas. He venido a vivir con mi hijo, y de ti no me importa nada. Mi suegra llegó sin avisar a las 4 de la mañana con maletas, directamente a mi apartamento. Mi marido ya había tomado las maletas para llevarlas al dormitorio, pero yo fui más rápida. Al minuto, ambos rodaban escaleras abajo. Antes de comenzar, les pediré que le den me gusta y se suscriban al canal. Gracias y que disfruten la escucha. Betty se despertó por un sonido que creyó haber escuchado en un sueño. El reloj digital marcaba las 3:57 a.m. Afuera todavía reinaba la profunda noche, solo algunos faroles iluminaban la calle desierta. Se giró hacia el otro lado, cubriéndose los hombros con la manta, cuando el sonido se repitió. Esta vez no hubo dudas, alguien estaba tocando la puerta. No solo tocaba, presionaba el timbre metódicamente, como si quisiera despertar a toda la casa. Betty se sentó en la cama, escuchando atentamente. ¿Quizá una emergencia en la casa de los vecinos? ¿O los médicos se habrían confundido de dirección? El timbre no cesaba. Se puso la bata y caminó de puntillas hacia la puerta de entrada. La mirilla estaba tapada por dentro con un trozo de cinta adhesiva. Cal había prometido arreglarla hace un mes, pero nunca lo hizo. ¿Quién es?, preguntó en voz baja. Ábreme. Soy yo, se escuchó una voz conocida y autoritaria. Betty sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Nancy. Su suegra. A las 4 de la mañana. Sin avisar. Abrió los seguros y vio a una mujer con un abrigo marrón, rodeada de equipaje. 3 enormes maletas, 2 bolsas grandes y una bolsa de viaje estaban alrededor de ella, como un campamento fortificado. Nancy parecía lista para una expedición de larga duración. Buenos días, dijo la suegra, mirando a Betty con una expresión evaluadora. Ayúdame a meter las cosas. Betty se quedó parada, sin comprender del todo lo que pasaba. Su cerebro aún no estaba completamente despierto, y de repente su suegra con maletas en medio de la noche. Nancy, ¿qué pasó? ¿Hubo un incendio? Ningún incendio. Me estoy mudando a vivir con ustedes. La suegra se abrió paso hacia el vestíbulo, empujando a Betty contra la pared. Sus movimientos eran decididos, como si hubiera ensayado esta escena muchas veces. ¿Cómo que se muda? Intentó reunir sus pensamientos Betty. Así. Vendí mi apartamento. La transacción se cerró ayer. Nancy se quitó el abrigo y lo colgó en el gancho donde normalmente estaba la chaqueta de Betty. Ahora viviré con mi hijo. Solo le resulta difícil. Betty sintió como la indignación comenzaba a hervir en su interior. Cal había estado de viaje de negocios durante una semana y no regresaría hasta mañana por la noche. Y definitivamente no estaba solo. Tenía esposa. Nancy, no puede simplemente mudarse sin hablarlo antes. Este es nuestro apartamento. El apartamento es de Cal, corrigió la suegra. La hipoteca está a su nombre. Eso era mentira. La hipoteca estaba a nombre de ambos, y Betty pagaba la mayor parte. Pero discutir a las 4 de la mañana con una mujer decidida parecía inútil. Nancy comenzó a arrastrar las maletas dentro del apartamento. Betty lo observaba como si fuera una pesadilla. En pocos minutos, su vida ordenada se convirtió en caos. El vestíbulo se llenó de equipaje, y la suegra ya inspeccionaba el apartamento con mirada de dueña. ¿Dónde dormirás?, preguntó Betty, aún esperando que fuera una estancia temporal. En el dormitorio grande, claro. Necesito espacio para mis cosas. Ese era su dormitorio con Cal. Ahora es mío. Ustedes, los jóvenes, se arreglarán en la sala. Betty sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies.
La suegra hablaba como si fuera algo obvio, como si Betty fuera una huésped en su propia casa. Nancy, esperemos a Cao. Hablemos tranquilamente. No hay nada que discutir. Ya tomé la decisión. La suegra se dirigió al dormitorio, arrastrando la maleta más pesada. Betty la siguió, sintiendo cómo la ansiedad crecía. Todo sucedía demasiado rápido. Dormitorio. Nancy se detuvo en medio de la habitación y miró a su alrededor. Su mirada se fijó en las fotos sobre la cómoda, fotos de boda, de vacaciones, retratos familiares. Estas fotos fuera. Necesito espacio para mis marcos. Betty apretó los puños. Esto ya era demasiado. Su suegra no solo había irrumpido en su hogar, sino que planeaba borrar todos los rastros de su vida familiar. No voy a quitar nuestras fotos. Las quitarás. Ahora vivo yo aquí. Nancy comenzó a deshacer la maleta. Dentro había vestidos, blusas, algunas cajas con joyas. Todo estaba cuidadosamente empaquetado, como si hubiera planeado esta mudanza con antelación. Betty salió al pasillo y sacó el teléfono. Necesitaba contactar urgentemente a Cao. Que le explicara a su madre que ese comportamiento era inaceptable. El número no estaba disponible. Betty intentó de nuevo, mismo resultado. Durante los viajes de trabajo, él a menudo tenía problemas de señal. Regresó al dormitorio. Nancy ya estaba colgando sus vestidos en el armario, empujando sin piedad la ropa de Betty a un lado. ¿Qué estás haciendo? Organizándome. Y tú ve, pon a calentar agua para el té. Después del viaje se antoja un té caliente. Betty permaneció de pie, observando cómo una mujer ajena se adueñaba de su espacio personal. Su suegra actuaba metódicamente, como siguiendo un plan previamente elaborado. Sabía dónde estaba cada cosa, qué cajones estaban libres, dónde podía colocar sus pertenencias. Nancy, detente. Esperemos a Cao. Mi hijo sabe de mis planes. Betty se quedó paralizada. ¿Cómo que sabe? Lo llamé la semana pasada. Le dije que vendía mi apartamento y me mudaría con ustedes. No se opuso. La noticia cayó sobre Betty como un baño de agua fría. Caí lo sabía. Sabía, y no advirtió a su esposa. No consideró necesario discutir una decisión tan seria con la persona con la que planeaba pasar toda su vida. Su suegra continuó organizando sus cosas, sin prestar atención al impacto en la nuera. Sacó de la maleta varias fotos enmarcadas, Cao de niño, retratos escolares, fotos del ejército. Colocó estas fotos en la cómoda, desplazando los retratos de boda de Betty hasta el borde. Ahora sí que se ve hogareño, dijo Nancy satisfecha. Betty sintió como la ira se encendía dentro de ella, pero se obligó a mantener la calma. Necesitaba esperar a Cao y averiguar qué estaba pasando. Se dirigió a la cocina y, automáticamente, puso el agua a hervir. Afuera empezaba a clarear. Normalmente, a esta hora todavía dormía, soñando con el día que se avecinaba. Hoy tenía una presentación importante en la oficina, un nuevo proyecto de automatización de procesos logísticos. Se había preparado durante un mes. Nancy apareció en la cocina con una bata de casa. Parecía como si hubiera vivido allí durante años. ¿Tienes galletas? ¿O al menos pan con mantequilla? Betty silenciosamente sacó galletas y mantequilla. La suegra se sentó a la mesa y comenzó a untar el pan con una gruesa capa de mantequilla. ¿Tomas café?, preguntó Betty, intentando mantener la apariencia de una conversación normal. No. Es malo para el corazón. Solo té, y con azúcar. Betty preparó el té y puso una taza frente a su suegra. Nancy probó un sorbo y frunció el ceño. Débil. Me gusta más fuerte. Se levantó y fue hacia la estufa.
Abrió todos los armarios, inspeccionando su contenido. ¿Dónde están las especias y los cereales? Tendré que ir a comprar. ¿Para qué? No entendió Betty. ¿Cómo que para qué? Voy a cocinar. Mi hijo debe comer comida casera, no estos productos precocinados. Betty cocinaba en casa todos los días. Solo recurría a precocinados en casos extremos, cuando el trabajo la retrasaba hasta tarde. Pero no quería explicarle esto a su suegra. Nancy continuó inspeccionando la cocina. Abría cada bote, olía su contenido, negaba con la cabeza. Todo le parecía adecuado. ¿Qué es esto? Señaló un paquete de copos de avena orgánicos. Desayuno. A Cal le gusta. Le gustaba. Ahora comerá avena normal, hecha con leche. La suegra siguió con la inspección. Betty la observaba, sintiéndose una intrusa en su propio hogar. Nancy se comportaba como la dueña, verificando cómo funcionaba el personal de servicio. A las 7 de la mañana sonó el teléfono de Betty. Kyle. Por fin. Betty, hola. ¿Cómo estás? Cal, tu madre está aquí con maletas. Dice que se muda. Para siempre. Silencio en la línea. Cal. Sí, estoy aquí. ¿Tu mamá no te dijo? Hablé con ella sobre esto. Me dijo, pero ¿por qué no me avisaste? Pensé que ella misma hablaría contigo. Betty sintió que todo se le revolvía por dentro. Su marido había delegado la responsabilidad de una decisión tan importante en su madre. No consideró necesario discutirlo con su esposa. Cal, esto es serio. Ella quiere vivir en nuestro dormitorio. Bueno, mamá es mayor, necesita comodidad. ¿Y nosotros no necesitamos comodidad? Betty, no discutamos por esto. Mamá está sola. Le cuesta trabajo. Betty miró a su suegra, que seguía mandoneando en la cocina. ¿Le cuesta trabajo? Nancy parecía una mujer completamente enérgica y capaz de valerse por sí misma. ¿Cuándo volverás? Mañana por la mañana. El vuelo es a las 6. Bien. Hablaremos cuando llegues. Betty colgó el teléfono. Nancy la miraba con interés. ¿Hablaste con tu hijo? ¿Qué dijo? Dijo que mañana estará en casa. Bien. Me recibirá como corresponde. La suegra volvió al desayuno. Betty miró el reloj. Era hora de prepararse para el trabajo. La presentación no se cancelaba. A pesar del caos doméstico, fue al baño y se dio cuenta de que en la repisa habían aparecido frascos de cremas desconocidos, tubos de medicamentos y un cepillo de dientes en un estuche rosa. Nancy se había instalado a fondo. Betty se duchó rápido y se vistió. En el trabajo sería más fácil pensar. Allí nadie la hacía sentir una intrusa en su propia vida. Al salir del apartamento, vio que su suegra ya estaba reorganizando los muebles en la sala, la silla movida hacia la ventana, la mesa de centro junto al sofá, nuevos adornos en los estantes. Adiós, dijo Betty. Hasta luego. Y compra leche de camino, entera, sin desgrasar. Betty salió de la casa y respiró hondo el aire de la mañana. Parecía que en pocas horas su vida se había dado vuelta. Y eso era solo el comienzo. En el trabajo le costaba concentrarse en la presentación. Sus pensamientos volvían constantemente a lo que ocurría en casa. Nancy había vendido su apartamento. Esto no era temporal. Planeaba vivir con ellos permanentemente, en su dormitorio, en su cocina, en su sala. Kyle lo sabía y no consideró necesario avisarle a su esposa. Eso dolía más que nada. ¿Eran familia o no? ¿Por qué se tomaban decisiones tan importantes sin su participación? La presentación salió bien. Los colegas hacían preguntas, los jefes asentían aprobatoriamente.
Pero Betty se sentía como una actriz interpretando a una exitosa mujer de negocios, mientras por dentro todo ardía. Al caer la tarde compró leche y otros productos que su suegra podría necesitar. Quería mostrar que estaba dispuesta a los compromisos. Tal vez podría encontrar una solución aceptable para todos. En casa la esperaba una sorpresa. Nancy no solo había movido los muebles, sino que había cambiado completamente la sala. El sofá estaba en otra pared, la silla orientada hacia la televisión. Nuevos cuadros colgaban en las paredes. Betty no reconocía su propio hogar. ¿Qué te parece?, preguntó la suegra, saliendo de la cocina. Creo que quedó más acogedor. Betty miró la sala que ella y Cal habían arreglado durante 2 años. Cada detalle elegido juntos. Cada objeto con su historia. Ahora todo parecía ajeno. ¿Dónde están nuestras fotos? Las puse en una caja. Había demasiadas. La casa no debe parecer un museo. Betty fue al dormitorio. Allí los cambios eran aún más radicales. Su maquillaje había desaparecido del tocador, reemplazado por los frascos de Nancy. En el armario, la ropa de Betty estaba amontonada en una esquina, el resto del espacio ocupado por la ropa de Nancy. Sobre la cama había una nueva colcha, rosa, con florecitas. Su hermosa colcha color marfil había desaparecido. Nancy, ¿dónde está nuestra colcha? En la lavadora. Esta es más bonita, ¿no crees? Betty no lo creía. En realidad, había dejado de encontrar cualquier cosa en esa casa. En un solo día, su espacio personal había sido invadido y reorganizado según los gustos de otra persona. En la cocina también habían ocurrido cambios. Las especias estaban reorganizadas en otro orden. La vajilla se había movido. En el refrigerador habían aparecido productos que Betty no había comprado. Fui a la tienda y compré todo lo necesario para llevar bien la casa, explicó la suegra. Ella cocinaba algo aromático en una olla grande. Olía a cebolla y carne. ¿Qué estás preparando?, preguntó Betty. Sopa. De verdad, con huesos de res. A mi hijo le gusta. Betty se sentó a la mesa. Sentía cansancio, no solo físico, sino también emocional. En un solo día, su casa se había convertido en un lugar extraño, donde era una invitada no deseada. Nancy se acercó a la mesa y se sentó frente a ella. «Sabes, creo que necesitamos hablar». «Sí», coincidió Betty. «Definitivamente necesitamos. Entiendo que mi llegada fue inesperada para ti, pero soy la madre de Cal. Tengo derechos». «¿Qué derechos?» «El derecho a vivir con mi hijo. El derecho a participar en su vida. El derecho a ser necesaria». Betty miró a su suegra. En sus ojos se leía una determinación que rozaba el fanatismo. Nancy no solo se había mudado a vivir con ellos, había venido a reclamar a su hijo. «Yo también tengo derechos», respondió Betty con calma. «Soy la esposa de Cal. Por ahora esposa. Yo soy madre para siempre». Esas palabras sonaron como una amenaza. Betty comprendió que la lucha apenas comenzaba, y su desenlace no era nada evidente. Por la noche, se acostó en el sofá de la sala. Desde el dormitorio se escuchaban ruidos, la suegra movía cosas, crujía papeles, hablaba por teléfono. Su voz sonaba satisfecha y engreída. Betty yacía mirando al techo. Mañana volvería Cal. Entonces todo se decidiría. O pondría a su madre en su lugar o... No quería pensar en la segunda opción. Pero en el fondo ya sabía cómo se comportaría su esposo. Y ese conocimiento era lo que más la asustaba. La mañana comenzó con el olor a papas fritas y una conversación ruidosa por teléfono. Betty despertó en el sofá por la voz de su suegra, que discutía animadamente algo con sus amigas.
Por el tono era evidente, la mujer estaba orgullosa de sí misma y presumía sus logros. Betty miró el reloj. Faltaban 20 para las 7. Normalmente se levantaba a las 7, pero hoy el sueño se había interrumpido antes, debido al ruido en la cocina. Nancy, al parecer, se consideraba la dueña legítima de la casa y no tenía intención de ajustarse al horario de los demás inquilinos. Betty se levantó, recogió la ropa de cama y se dirigió al baño. La puerta estaba cerrada con llave. Desde dentro se escuchaba el sonido del agua y un canto suave. La suegra tarareaba un antiguo romance. Tuvo que esperar 20 minutos hasta que terminara sus rituales matutinos. Cuando finalmente se abrió la puerta, Nancy salió del baño con una bata de felpa y una toalla en la cabeza. Miró a Betty de reojo y pasó de largo sin saludarla. El baño estaba desordenado, frascos de cremas por todas partes, tubos de medicamentos, cajas de vitaminas. El espejo estaba salpicado de agua y en el suelo había toallas mojadas. Betty organizó todo rápidamente y se dio una ducha. En la cocina, la suegra ya estaba poniendo la mesa. Papas fritas con cebolla, huevos fritos, gruesos sándwiches con mantequilla y salchicha. La comida era tanta, como si esperara invitados. «Buenos días», dijo Betty. «Buenos días. Siéntate a desayunar. Preparé como le gusta a mi Cao». Betty conocía los gustos de su esposo mejor que su suegra. Kyle hacía tiempo que había adoptado desayunos ligeros, yogur con frutas, muesli, a veces omelette. Papas fritas por la mañana no comía desde hacía 5 años, cuidaba su figura. Nancy, Cao no desayuna frito por las mañanas. Comía y seguirá comiendo. Un hombre debe desayunar bien. Betty se sentó a la mesa y sacó un yogur del refrigerador. La suegra la miró con desaprobación. «¿Qué es eso de comida? Química pura. Con esa alimentación no se tienen hijos». El tema de los hijos era doloroso. Betty y Cal habían intentado concebir durante 2 años, pero hasta ahora sin éxito. Los médicos decían, estrés, carga de trabajo, necesitas relajarte. Y aquí estaba su suegra, con insinuaciones y consejos sobre la alimentación correcta. Betty terminó el yogur en silencio y fue a prepararse para ir al trabajo. En el recibidor se encontró con su vecina, Maggie, una mujer mayor del apartamento de enfrente. La mujer miró a Betty con atención, notando el cansancio y la irritación en su expresión. «Oye, ¿qué familiar se te mudó? Toda la noche estuvo moviendo los muebles. Es mi suegra, se mudó temporalmente con nosotros». «Ah, sí. Pues a mí me pareció que sería por mucho tiempo. Ayer la encontré en el ascensor, dice que vendió el apartamento, que ahora va a vivir con los niños». Betty asintió y ya se dirigía al ascensor, cuando la vecina añadió, «Por cierto, es extraño. Esta mañana vi un aviso en nuestro edificio, se alquila un apartamento de 2 habitaciones en Baker Street 35. Lo recuerdo bien, porque antes vivía allí. Es la dirección de tu suegra». Betty se quedó paralizada. «¿Qué dijo?» «Sí, el aviso está en el primer piso. Se alquila un apartamento en Baker Street 35. Por cierto, lo alquila caro. Con ese precio se podría alquilar en el centro». Betty bajó al primer piso. En el tablón de anuncios realmente había un papel ofreciendo un apartamento de 2 habitaciones en alquiler. La dirección era exactamente la donde vivía Nancy. El teléfono de contacto también le resultaba familiar. Entonces nadie había vendido nada. Su suegra simplemente alquiló su apartamento por una buena suma y se mudó gratis a vivir con su hijo, mintiendo sobre la venta para generar lástima y evitar preguntas sobre una posible devolución. Betty fotografió el anuncio y envió la imagen a Cal con el mensaje: «Tu madre nos engañó. No vendió el apartamento, lo alquiló por $2,500.
Llama urgente. No hubo respuesta. El avión de Cao debía aterrizar en 1 hora, pero hasta entonces no habría contacto. En el trabajo, Betty no podía concentrarse. El engaño de su suegra la enfurecía más que el hecho mismo de la mudanza. Se podía haber dicho honestamente, quiero vivir con mi hijo y ayudar en la casa. Pero no, tuvo que inventar la historia de una venta obligada. Al mediodía Cao devolvió la llamada. Su voz sonaba cansada. Betty, estoy en el aeropuerto. ¿Qué pasa con el aviso? La historia es simple. Tu madre nos engañó. No vendió nada, alquiló el apartamento por buen dinero y se mudó a nuestra casa a vivir gratis. Silencio en el teléfono. Cao, tal vez tu madre tenía razones. ¿Qué razones hay para mentirle a su propio hijo? No sé. Hablaré con ella en casa. Bien. Yo también quiero participar en esa conversación. Betty, no hagas un escándalo. Mamá es una mujer mayor. Betty sintió cómo la ira hervía dentro de ella. Una mujer mayor capaz de planear una complicada artimaña con la mudanza, que en una noche reorganizó un apartamento ajeno a su antojo. Tu madre es bastante activa e inteligente. Y quiero saber por qué mintió. Bien, hablaremos. Estaré en casa en 1 hora. Betty pidió un día libre y se fue a casa. Tenía que recibir a su esposo y aclarar la situación. La situación había llegado demasiado lejos. En casa la esperaba otra sorpresa. En la sala había 4 mujeres de edad similar a Nancy. En la mesa de centro había un pastel, dulces y frutas. La suegra entretenía a sus amigas, contando algo fascinante. Y aquí llega la nuera, anunció Nancy cuando Betty entró en la habitación. Chicas, conozcan a Betty. Las amigas miraron a Betty con ojos evaluadores. En sus miradas se notaba curiosidad mezclada con simpatía. Mucho gusto, murmuró una de las mujeres. Nancy nos ha hablado de ti. ¿De qué habló? Preguntó Betty. Pues que ahora todos viven juntos. Muy conveniente para los jóvenes, tener a una experta en la casa. Nancy sonrió satisfecha. Sí, chicas, ahora soy la dueña de la casa. Me ocupo del orden, cocino, limpio, y que los jóvenes trabajen. Betty sintió cómo sus mejillas ardían de indignación. Dueña de pleno derecho en un apartamento ajeno. Nancy, ¿podemos hablar? Después, querida. Ahora tengo visitas. El tono de Betty fue tal que su suegra entendió, discutir era inútil. Se levantó y se fue a la cocina. Betty la siguió. ¿Qué necesitas? Preguntó Nancy tan pronto quedaron a solas. Una explicación. ¿Por qué mintió sobre la venta del apartamento? Su suegra se mostró momentáneamente desconcertada, pero pronto se recompuso. No entiendo de qué hablas. Su anuncio está en el edificio. Alquila el apartamento por 25,000. Nancy se sentó a la mesa y se sirvió té. Sus manos no temblaban. ¿Y qué de eso? Lo vendí a unos, lo alquilo a otros, hasta que se haga la transferencia definitiva. No mientas. Solo decidiste vivir a nuestra costa. A costa de tu hijo. Soy su madre. Y yo su esposa. Por ahora, su esposa. Esa frase quedó suspendida en el aire como una amenaza. Betty entendió, la suegra no había venido simplemente a vivir con su hijo, había venido a reclamarlo. Desde la sala se escuchaban las voces de las amigas. Hablaban sobre la reorganización de los muebles, elogiaban el gusto de la anfitriona y preguntaban por los planes futuros. Oye, Nancy, ¿y a la nuera no le molesta este cambio? ¿Qué podría molestarle? Respondió Nancy en voz alta, claramente queriendo que Betty escuchara. Este es mi hijo, mi sangre. Yo lo di a luz, lo crié, lo saqué adelante. ¿Y ella qué? ¿Es solo temporal?
¿Temporal?, repreguntó otra amiga. Bueno, claro. Los hijos no se apresuran a nacer, la carrera es más importante. ¿Y de qué sirve una esposa así? Mikao es un buen hombre, encontrará a otra. Betty apretó los puños. La suegra no solo planeaba quedarse, planeaba deshacerse de la nuera. En ese momento, la llave se insertó en la puerta. Kyle volvió a casa. Mi hijo ha llegado, exclamó Nancy y corrió al vestíbulo. Betty escuchó cómo la suegra abrazaba a su hijo, se lamentaba con él, preguntaba por el viaje de negocios. Kyle respondía cansado, pero con cariño. Cuando apareció en la sala, las amigas de la suegra se levantaron y comenzaron a saludarlo. Lo conocían desde niño, preguntaban por su trabajo, lo elogiaban por no haber abandonado a su madre. Hiciste bien, Kao, de traer a mamá contigo. A ella sola le cuesta mucho. Nancy está tan feliz ahora, dice que finalmente vive con su hijo. Y su apartamento lo alquiló bien. Alquilarlo por ese precio es un buen ingreso. Kyle miró a su madre. Sus ojos reflejaban comprensión. Mamá, ¿alquilaste el apartamento, no lo vendiste? Temporalmente, hijo, hasta que decidamos cómo seguir viviendo. Pero dijiste que lo vendiste. Bueno. No me expresé exactamente así. Las amigas sintieron la tensión y se despidieron rápidamente. 10 minutos después, solo quedó la familia en el apartamento. Kyle se sentó en el sofá y se frotó la cara con las manos. Parecía agotado. Mamá, ¿por qué mentiste? No mentí, solo adorné un poco la historia. Pensé que así sería más fácil. ¿Más fácil para quién? Nancy se sentó junto a su hijo y le tomó la mano. Para ti, hijo. Yo veo cómo vives. Todo el día en el trabajo, en casa nadie cuida de ti. De él se ocupa su esposa, intervino Betty. ¡Qué cuidado! Yogures y ensaladas, un hombre necesita comida de verdad. Kao liberó su mano y se levantó. Mamá, necesitamos hablar de todo con calma. ¿De qué hablar? Soy su madre, tengo derecho a vivir con mi hijo. Pero yo tengo esposa. Somos una familia. ¿Y qué? Ahora soy parte de esta familia. Betty se acercó a su esposo. Kao, tu madre planea vivir aquí permanentemente. En nuestro dormitorio. Ya ha reorganizado toda la casa para ella. Nancy se enderezó. ¿Y qué tiene de malo? Soy la miembro mayor de la familia. Necesito comodidades. ¿Y nosotros qué? ¿No necesitamos comodidades? Ustedes, jóvenes, se adaptarán. Betty vio cuánto sufría Kao. Estaba atrapado entre su madre y su esposa, sin saber cómo salir de la situación. Kao, no puedo vivir en estas condiciones. Betty, intentemos encontrar un compromiso. ¿Qué compromiso? Tu madre ha tomado nuestra habitación, ha reorganizado toda la casa, miente sobre la venta del apartamento. Ella no vino a visitar, vino a mandar. No le grites a mamá. No grito. Digo la verdad. Nancy se levantó del sofá. Basta. Estoy cansada de escuchar estas recriminaciones. Se acercó a su hijo y lo abrazó. Hijo, si tu esposa no quiere vivir conmigo, tal vez sería mejor que viviera aparte. Que piense en la relación. Betty se quedó paralizada. La suegra estaba sugiriendo sacarla de su propia casa. ¿Qué? Pues ir a casa de tus padres, por ejemplo. O alquilar un apartamento mientras arreglamos todo aquí. Kyle permaneció en silencio. Betty miraba a su esposo, esperando que se indignara ante semejante propuesta. Pero él guardó silencio. Kao, tal vez deberíamos pensarlo seriamente. Betty sintió cómo su mundo se derrumbaba bajo sus pies. Su esposo estaba dispuesto a elegir a su madre. ¿Hablas en serio, Betty? Mamá tiene razón.
Necesitamos tiempo para arreglar todo. ¿Tiempo para qué? ¿Para que tu madre se adueñe completamente de nuestro apartamento? Este también es mi apartamento. Y esta es también mi madre. Betty dio un paso atrás. Así que era eso. Kyle había tomado una decisión. Claro. Ella fue a la sala, tomó su bolso y se dirigió a la puerta. Betty, ¿a dónde vas? A reflexionar sobre nuestra relación, como sugirió tu madre. No te vayas así. ¿Y cómo debería irme? Con bendición. Tu madre me ha sugerido que me vaya de mi propia casa, y tú la apoyaste. Nancy sonrió satisfecha. Correcto, querida. Ve a pensar. Tal vez descubras que no estás lista para la vida familiar. Betty se dio la vuelta. ¿Y ustedes están listos? ¿Listos para que su hijo quede solo? Porque una mujer normal no querría vivir con una suegra así. Mi hijo encontrará a una chica digna, no a una ambiciosa de carrera. Ya veremos. Betty salió del apartamento y cerró la puerta. En el pasillo se detuvo, intentando calmarse. Sus manos temblaban de ira y dolor. Kyle eligió a su madre. Después de 5 años de matrimonio, después de todos los planes de futuro, eligió a una mujer que miente, manipula y ocupa el espacio ajeno. Betty sacó el teléfono y llamó a su amiga Sara. Sara, ¿puedo ir a tu casa un par de días? Claro. ¿Qué pasó? Te lo contaré en persona. 1 hora después, Betty estaba sentada en la cocina de Sara con una taza de café, contando lo sucedido. Su amiga escuchaba, negando con la cabeza. Esto es absurdo. La suegra echa a la nuera de su propia casa y el esposo la apoya. Betty, ¿de verdad piensas ceder? Betty sorbió su café. No sé. Kyle tomó una decisión. Tal vez debería aceptarlo. ¿O pelear por qué? ¿Por un hombre que prefiere los caprichos de su madre? Sara guardó silencio. ¿O por tu casa, por tu vida? Betty miró por la ventana. Afuera llovía. La gente se apresuraba bajo los paraguas. La vida continuaba, a pesar de su drama personal. Tal vez tengas razón. Claro, tienes razón. Esa mujer piensa que puede apoderarse del territorio ajeno. Que lo intente. En ese momento sonó el teléfono. Kyle. Betty, ¿dónde estás? Con una amiga. Vuelve a casa, hablemos. No quiero, por favor. Quiero arreglar las cosas. ¿Cómo vas a echar a tu madre? Silencio. Exactamente. Adiós, Kyle. Betty colgó el teléfono. Sara la miró con aprobación. Correcto. Que viva con su mamita. Pero por dentro, Betty no sentía triunfo, sino dolor. 5 años de matrimonio destruidos en 2 días. Y no solo era culpa de la suegra. Culpable era el esposo, que no supo proteger a su mujer. Por la noche, Kyle llamó 3 veces más. Betty no contestó. En la 4ª llamada respondió. Betty, mamá aceptó un compromiso. ¿Cuál? Dormirá en la sala, y la habitación seguirá siendo nuestra. Betty sonrió amargamente. ¡Qué generosidad! ¿Vas a volver? No. ¿Por qué? Porque mañana tu madre encontrará otra excusa para apoderarse de la habitación y tú volverás a ponerte de su lado. Estoy de tu lado. Mientes. Betty colgó el teléfono y no lo volvió a encender hasta la mañana. Durante la noche tuvo pesadillas. Nancy la perseguía por los pasillos de la enorme casa, agitando llaves y gritando algo sobre los derechos de la madre. Betty corría, pero los pasillos se alargaban y la voz de la suegra se hacía más fuerte. Al despertar, entendió que debía tomar una decisión, o resignarse y volver a una casa donde no la respetan, o luchar por sus derechos. Por la mañana, Sara se fue al trabajo y Betty quedó sola. Se sentó junto a la ventana con una taza de café,
pensando en el futuro. Las opciones eran pocas y todas requerían acciones decisivas. Al mediodía llamó su madre. Betty, ¿cómo estás? Bien. Mamá, ¿y Cao? Hace tiempo que no llama. Betty no sabía qué decir. No quería contarles a sus padres los problemas familiares. ¿Todo bien? Está ocupado en el trabajo. Saluda de mi parte y vengan de visita, los extraño. Después de hablar con su madre, Betty se sintió aún más sola. Tenía familia, pero no podía depender de ella. Su esposo eligió a su madre, sus padres estaban lejos, y las amigas solo podían ayudarla moralmente. Al anochecer, tomó una decisión. No volvería a casa bajo las condiciones de la suegra, pero tampoco se rendiría. Si Nancy quería guerra, la tendría. Betty encendió el teléfono. 17 llamadas perdidas de Cao. Devolvió la llamada. Betty, por fin. ¿Dónde estabas? Pensando. ¿Y qué decidiste? Decidí que tu madre ha ido demasiado lejos. ¿Qué quieres decir? Mañana iré a casa. Pero no para compromisos. ¿Entonces para qué? Lo sabrás mañana. Betty colgó el teléfono y sonrió. Por primera vez en 2 días, ella se sentía segura. La batalla apenas comenzaba, y no estaba dispuesta a perderla. Betty volvió a casa 3 días después. Durante ese tiempo, había reflexionado mucho, consultado con un abogado y estudiado la legislación familiar. Ahora conocía sus derechos y estaba lista para defenderlos. Al abrir la puerta con la llave, de inmediato sintió que la atmósfera del apartamento había cambiado. Olía a algún perfume desconocido y se escuchaban voces desde la sala. Nancy estaba recibiendo invitados otra vez. En el recibidor, Betty vio aún más cosas ajenas. Ahora no solo había maletas de su suegra, sino también cajas, bolsas con alimentos e incluso un pequeño refrigerador. Caminó hacia la sala. En la mesa estaban sentadas Nancy y 2 mujeres desconocidas de mediana edad. Tomaban té con pastel y discutían animadamente algo. Al ver a Betty, su suegra se levantó. En su rostro no había ni vergüenza ni culpa, solo una fría seguridad. Ah, regresaste. Chicas, conozcan a la nuera de la que les hablé. Las mujeres miraron a Betty con curiosidad. Sus ojos mostraban una mezcla de simpatía y juicio. Mucho gusto, murmuró una de ellas. Nancy nos contó todo sobre sus desacuerdos. Betty no respondió. Fue al dormitorio y descubrió que allí también había cambios. Sus pertenencias habían sido completamente sacadas del armario y apiladas en grandes bolsas en una esquina de la habitación. Todo el armario estaba ocupado por la ropa de su suegra. En el tocador no quedaba ni un solo frasco de Betty. En cambio, aparecieron nuevas fotos de Cal a lo largo de los años, certificados escolares y hasta dibujos infantiles enmarcados. Betty regresó a la sala. Los invitados estaban justo por irse. Nancy, necesitamos hablar. Después, querida, respondió mientras despedía a sus amigas. El tono de Betty ahora hizo que todos prestaran atención. Las mujeres se despidieron apresuradamente y se fueron. Cuando quedaron a solas, Nancy se sentó en el sofá y miró a Betty con desafío. Bueno, ¿qué querías decir? Devuélveme mis cosas. ¿Qué cosas? Mi ropa en el armario, mi maquillaje en el tocador, mis fotos. Nancy se rió. Querida, mientras no estabas, puse orden. Ahora todo está como debe estar. ¿Por qué decisión tuya? Por decisión de la dueña de la casa. La dueña de la casa soy yo. El apartamento está a mi nombre y al de Cao. Kyle es mi hijo, así que su propiedad es mi propiedad. Betty sacó su teléfono y le mostró a su suegra una foto del contrato de compraventa del apartamento. Mira bien. Los compradores son Barry Taylor y Cao Taylor. Partes iguales.
Soy tan propietaria como tu hijo. Nancy hizo un gesto de desdén. Papeles. Pero en la práctica, todo lo paga el marido. En la práctica, yo pago la mayor parte de la hipoteca. Mi salario es más alto, temporalmente más alto. Y cuando tengas hijos, tendrás que quedarte en casa. Si los tengo y si quiero quedarme en casa. Su suegra se levantó del sofá y se acercó a Betty muy cerca. En sus ojos había un brillo enfermizo. Escúchame bien, niña. Yo estoy aquí para largo, para siempre. Y tú puedes aceptar esto o irte. No hay tercera opción. Ya veremos. ¿Veremos qué? ¿Crees que mi hijo te elegirá? Betty, en silencio, se dirigió al dormitorio y comenzó a sacar sus cosas de las bolsas. Nancy la siguió. ¿Qué estás haciendo? Estoy devolviendo mis cosas a su lugar. No te atrevas. Yo ya lo acomodé todo. Betty abrió el armario y empezó a colgar sus vestidos. Su suegra la agarró del brazo. Te dije, no te atrevas. Quita la mano. No la voy a quitar. Este es mi territorio. En ese momento, Cal entró al apartamento. Al escuchar las voces del dormitorio, se apresuró hacia allí. ¿Qué está pasando aquí? Nancy corrió hacia su hijo. Hijo, ella quiere echarme. Exige que saque mis cosas. Exijo que me devuelvan mis cosas a su lugar, corrigió Betty. Kyle miró desconcertado a su esposa y luego a su madre. ¿Podemos encontrar un compromiso? ¿Qué compromiso? Tu madre se ha apoderado completamente de nuestro dormitorio. Mamá, ¿es cierto? Nancy se sentó en la cama y sacó un pañuelo. Hijo, necesito espacio para mis cosas. Soy una mujer mayor. Me cuesta estar buscando todo el tiempo, pero Betty también debería tener espacio. ¿Para qué tanto espacio? Es joven, saludable, que se quede en la esquina. Betty sintió como la ira le hervía por dentro, pero se obligó a hablar con calma. Cal, tu madre cree que debo vivir en la esquina de nuestro propio dormitorio. Mamá, esto no puede ser. ¿Y cómo puede ser? Interrumpió su suegra. Ella no me respeta. Es grosera, maleducada. Cree que, como se casó, puede tratarme como sirvienta. Betty se acercó a la caja fuerte que estaba en la esquina del dormitorio y sacó documentos. Nancy observaba atentamente sus movimientos. ¿Qué es eso? Preguntó con desagrado. Documentos del apartamento, extractos bancarios, certificados de ingresos, todo lo necesario para la división de bienes. Kyle palideció. Betty, ¿de qué hablas? Del divorcio. Tu madre tiene razón, no estoy lista para este tipo de vida familiar. Nancy saltó de la cama. ¿Qué haces, idiota? Estás arruinando a mi hijo. Su hijo ya está arruinado. Un hombre de 35 años que no puede poner límites a su propia madre. Betty miraba fríamente a su suegra. ¿Cómo te atreves? Me atrevo porque es verdad. Betty no retrocedía. Su suegra se acercó a la caja fuerte e intentó mirar dentro. ¿Y qué más hay ahí? Preguntó desafiante. No es asunto tuyo. ¿Cómo que no es asunto mío? Ahora soy miembro de la familia. Tengo derecho a saber sobre las finanzas familiares. Betty cerró la caja fuerte y giró la llave. No tienes ningún derecho, dijo con calma. Hijo, ella me está ocultando el dinero familiar. Kyle se acercó a su esposa. Betty, mamá se preocupa por nuestro bienestar. Que se preocupe por lo suyo. Tiene un apartamento que alquila por $2,500. Nancy se quedó paralizada. ¿De dónde sabes la cantidad? Murmuró. Llamé a tus inquilinos, me presenté como agente inmobiliaria. Me contaron muchas cosas interesantes. ¿Qué te contaron? Preguntó Cao. Que alquilaron el apartamento por un año
que pagaron 30,000 de golpe, que la dueña dijo que viviría con su hijo, así que nadie los molestaría. Caín miró a su madre. Mamá, ¿recibiste 30,000? Bueno, la recibí. ¿Y qué? ¿Dónde está ese dinero? Está en el banco. La suegra se removía. Entonces, ¿por qué decir que te cuesta vivir sola? Nancy entendió que había caído en una trampa. Hijo, el dinero está bien. ¿Pero acaso reemplazará eso el cuidado maternal? Dijo, esforzándose por sonar como una mártir quebrantada. ¿Qué cuidado? Respondió secamente Betty. Ustedes mienten, ocupan el espacio ajeno, me echan de mi propio dormitorio. ¿Qué clase de cuidado es ese? Yo cuido a tu hijo. Lo asfixias con tu cuidado. La suegra se llevó la mano al corazón. Ay, se me ha subido la presión. Hijo, tengo pastillas en el bolso. Caíl se apresuró a buscar el medicamento. Betty observó ese teatro con repugnancia. Cao, no te dejes engañar por su actuación, dijo ella. Betty, mamá está mal, dijo él con inquietud. A mamá siempre le pasa cuando la acorralan. Nancy tomó la pastilla y se sentó en la cama. Hijo, ¿ves lo que tu mujer me hace? Me ha provocado un ataque al corazón. Miraba a Cao desplegando los brazos en posición de víctima. ¿Yo te he provocado? Exclamó Betty. Ustedes irrumpen en una casa ajena, se apropian de cosas ajenas, exigen acceso a dinero ajeno. No ajeno, familiar. Nosotros no formamos una familia. Betty se acercó al armario y comenzó a sacar de allí las pertenencias de su suegra. Basta. Recoged las maletas. Nancy saltó de la cama. Toda su dolencia desapareció de inmediato. ¿Estás loca? Esta es la casa de mi hijo. Y también mi casa. Hijo, ¿tú oyes? Me está echando. Gritó. Caíl permanecía en medio de la habitación, mirando desconcertado ora a su esposa, ora a su madre. Betty, tal vez no haga falta ser tan radical. Murmuró él. Si hace falta. Betty no cedía. Tu madre traspasa todos los límites. ¿Qué límites? Se indignó Nancy. Soy la madre. Tengo derechos. No tienes ningún derecho en un piso ajeno, respondió con firmeza Betty y siguió metiendo las cosas de la suegra en la maleta. Nancy intentó detenerla, pero Betty fue más rápida. No toques mis cosas. No son tus cosas. Es mi armario en mi dormitorio. Hijo, deténla. Gritó la suegra. Caíl se acercó a su mujer. Betty, cálmate. Estoy calmada. Solo restauro la justicia. ¿Se puede echar a la madre a la calle y a mí sí me podían echar? Nadie te echó. Tu madre me ofreció que me fuera a pensar en la relación. Y vosotros apoyasteis eso. Nancy se acercó a su hijo y le tomó la mano. Hijo, no dejes que me haga daño. Yo soy tu madre. Betty, ¿buscamos otra solución? Preguntó Cao. Betty se detuvo y miró al marido. ¿Qué solución? Tu madre debe marcharse hoy. Y si no quiere, entonces me voy yo para siempre. Caíl se quedó atónito. Sabía que había que elegir, pero no se decidía. Mamá, ¿no es verdad que quizá ya es hora de volver a tu casa? Nancy soltó su mano y dio un paso atrás. En sus ojos apareció la rabia. Está bien. Fijó la mirada en Betty. Por esto estoy dispuesta a echar a mi propia madre. Mamá, no digas eso de Betty. ¿Y cómo debería decirlo? Preguntó la suegra con frialdad. Ella me está echando. Tú misma creaste esta situación. La suegra comprendió que estaba perdiendo el control sobre su hijo. Había que actuar con decisión. Bien, si es así, les diré la verdad.
Betty se acercó a la caja fuerte e intentó abrirla. ¿Dónde están las llaves? ¿Para qué quieres las llaves? Quiero ver qué escondes ahí. No escondo nada. Mientes. Ahí hay dinero, y no permites el acceso. Betty apretó las llaves en el puño. Estos son nuestros ahorros familiares. Nuestros. ¿Desde cuándo no soy familia? Desde que tienes tu propio apartamento. Nancy se volvió hacia su hijo. Hijo, ella no me considera parte de la familia. Exige que viva por separado, como una extraña. Betty, ¿y si le damos las llaves a mamá? ¿Para qué? Se sorprendió Betty. ¿Acaso se preocupa por nuestras finanzas? Betty no podía creer lo que oía. ¿De verdad quieres darle a una mujer ajena acceso a nuestros ahorros? No es una ajena. Es mi madre. Para mí es ajena. Nancy aprovechó la confusión de Betty y la agarró del brazo, intentando quitarle las llaves. Dámelas. Suéltame. Betty se zafó y se alejó hacia la ventana. La suegra la siguió. Te dije, dame las llaves. No las daré. Hijo, haz que lo haga. Caíl se acercó a su esposa. Daddy, da las llaves. No las daré. Esta es también mi casa. Y también mi casa. ¿Y tu madre no vive aquí? Exclamó Nancy furiosa. Cierra la boca o te rompo las piernas. Gritó Betty. Vine a vivir con mi hijo y de ti no me importa nada. Betty se quedó paralizada ante semejante insolencia, y Cal, de repente, se dirigió con determinación hacia una de las maletas. Basta, mamá. Yo llevaré tus cosas al dormitorio. Allí vivirás. Levantó la pesada maleta y se dirigió a la salida del cuarto. Pero Betty fue más rápida. Interceptó la maleta justo en la puerta. Nadie moverá nada. Betty, suéltala. No la soltaré. Comenzó la lucha por la maleta. Caíl tiraba en una dirección, Betty en la otra. Nancy gritaba, exigiendo que le devolvieran sus pertenencias. Suelta la maleta inmediatamente. Suéltala tú misma. Estaban en el marco de la puerta que llevaba a la escalera del segundo piso de su apartamento de 2 niveles. Caíl tiró con fuerza. Betty perdió el equilibrio y comenzó a caer hacia atrás, agarrándose instintivamente de su esposo. En un segundo, los tres rodaban escaleras abajo. El estruendo fue ensordecedor. La maleta se abrió y las cosas se esparcieron por toda la escalera. La primera en reaccionar fue la suegra. Estaba sentada en los escalones, sujetándose el hombro, y gritó. ¡Ay, duele! Hijo, ¿estás vivo? Caíl yacía junto a la pared, su pierna doblada en un ángulo antinatural. Mamá, ¿estás bien? Betty se levantó y observó el campo de batalla. Por la escalera estaban esparcidas pertenencias, fragmentos de un jarrón roto que estaba en el descansillo. Pero lo más importante, su esposo y su suegra parecían magullados y asustados. Basta, dijo con voz baja pero firme. Suficiente. Subió al piso superior, tomó el teléfono y llamó a un taxi. Necesito un coche grande. La dirección. Luego bajó y comenzó a recoger las pertenencias de su suegra en la maleta. ¿Qué haces? Preguntó Nancy. Recojo tus cosas. El taxi llegará en 10 minutos. ¿Qué taxi? El que te lleve a casa. Hijo, ella me está echando. Caíl intentó levantarse, pero su pierna no le obedecía. Buddy, mamá se lastimó. Tu madre está perfectamente. Pero tú necesitas ir al médico. Betty iba meticulosamente la ropa en la maleta. Sus movimientos eran precisos y decididos. No voy a ningún lado, dijo la suegra. ¿Si vas? ¿Y si no quiero? Entonces presentaré una denuncia a la policía por allanamiento de morada. Nancy se quedó desconcertada. ¿Qué allanamiento? Mi hijo me invitó. Tu hijo no tenía derecho a invitarte sin el consentimiento del otro propietario.
Betty sacó el teléfono y mostró el número del servicio de emergencias. ¿Queréis comprobarlo? La suegra entendió que el juego había terminado. Hijo, ¿le vas a permitir que me eche? Kyle estaba recostado contra la pared. Su rostro mostraba total decepción. Mamá, vete a casa. Tenemos que aclarar las cosas. ¿Aclarar qué? Lo que pasó. Nancy se levantó y se acercó a su hijo. Hijo, ella te está poniendo en mi contra. Nadie me está manipulando. Yo mismo lo veo todo. ¿Qué ves? ¿Qué mentiste sobre la venta del piso? ¿Qué hipotecaré el dormitorio? ¿Qué pedí las llaves de la caja fuerte? La suegra entendió que sus argumentos se habían acabado. ¿Entonces eliges a ella? Kyle no respondió. Simplemente cerró los ojos. Llegó el taxi. El conductor ayudó a cargar las maletas. Nancy se subió al coche sin despedirse. Cuando el taxi se fue, Betty llamó a la ambulancia para su esposo. Los médicos diagnosticaron un esguince y un moretón. Nada grave. Pero cuando quedaron a solas, Kao miró a su esposa con tristeza. ¿Estás satisfecha? ¿De qué? ¿De haber echado a mi madre? Defendí mi casa y destruí la familia. Betty se sentó junto a él en el sofá. No fui yo quien destruyó la familia. ¿Entonces quién? ¿Cuándo elegiste a tu madre en vez de a tu esposa? Kyle guardó silencio. Quizá tengas razón. O quizá no. Tienes razón, pero ya es demasiado tarde para cambiar algo. Betty lo miró. ¿Por qué tarde? Porque mamá no me perdonará. Y sin ella, no podré. ¿No podrás qué? Vivir. Esas palabras sonaron como un veredicto. Betty entendió que la lucha había sido en vano. Se puede echar a una suegra de la casa, pero no se puede echar de la mente de un hombre adulto. Al día siguiente, Kao fue a casa de su madre. Temporalmente, dijo, hasta que resolvamos las cosas. Pero Betty sabía que no volvería. Un hombre que no puede elegir entre su esposa y su madre no está listo para el matrimonio. Un mes después, ella presentó los papeles para el divorcio. Kyle no se opuso. Vendieron el piso y repartieron el dinero a partes iguales. Betty compró un nuevo apartamento en otro barrio, cambió de trabajo, círculo social y estilo de vida. Empezó de cero. Y Nancy consiguió lo que soñaba, la atención absoluta de su hijo, pero no se volvió feliz. Kyle cayó en depresión, empezó a beber y perdió su trabajo. La suegra comprendió que su victoria había resultado ser una derrota, había destruido la vida de su hijo mientras intentaba salvarlo. Pero ya era demasiado tarde. Betty construyó una nueva vida y no tenía intención de volver al pasado. Mientras tanto, Kao permaneció viviendo con su madre, convirtiéndose poco a poco en una sombra miserable de sí mismo. A veces, Betty los encontraba en la calle. Nancy había envejecido y su semblante estaba demacrado. Kyle parecía perdido e infeliz, pero Betty no sentía lástima. Cada uno había hecho su elección y recibió lo que merecía. Y ella consiguió lo más importante, la libertad de relaciones tóxicas y el derecho a vivir su propia vida. 2 años después, Betty se casó con un colega, un hombre que sabía poner límites y proteger a su familia. Nancy se enteró y trató de contactar a su exnuera, pero Betty no contestó las llamadas. Comenzaba una nueva vida, y el pasado debía quedarse donde estaba.